Por todo, nos vamos del otro lado. Ana, ¿qué nos tienes? Clases de náhuatl. Oiga, ¿cómo andamos en esas clases de náhuatl? Ya sabe cuáles son a lo mejor algunas frases que ya a lo mejor puedo utilizar. Saque su libretita. Estoy precisamente con el experto en clases de náhuatl, Uriel Cruz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues contento. Hoy de qué vamos a hablar. Dices que vamos a repasar verbos, ¿verdad? Hoy vamos a repasar 5 verbos de base y además vamos a hablar sobre la diferencia entre los verbos transitivos e intransitivos. Aunque este día vamos a quedarnos solamente con los transitivos. Digo, yo en español, ¿cuáles son los verbos transitivos e intransitivos? Bien, los intransitivos es los verbos que la acción no se queda en el sujeto. Mientras en los intransitivos la acción se queda en el sujeto. En español los conocemos como pronominales. Bien, el verbo en náhuatl vamos a decir tlactolchiua. Se divide en dos palabras. Tlactol, que es palabra, y chiua, que es el verbo hacer. Entonces, en náhuatl vamos a designar tlactolchiua al verbo, o sea, como palabra que hace. Es la acción. Entonces, hoy vamos a mencionar sobre transitivos e intransitivos. Los verbos intransitivos, recuerden, es la acción en donde se queda el sujeto en sí mismo. Muy bien. Bien, en esta parte vamos a ver, estamos viendo un dibujito de un plátano con unas alitas. Y tenemos abajo la palabra ni, que es el pronombre verbal para la primera persona, o sea, yo. Ni. Bien, después tenemos ahí estábamos viendo ni nada más. Y estábamos viendo el dibujito que es patlani, que es un plátano con alitas que vuela. Entonces es patlani. Cuando ya decimos yo vuelo, entonces agregamos este ni, este pronombre verbal, y decimos ni patlaloa. Ni patlaloa. Yo vuelo. Patlaloa. Viene del verbo patlani. ¿Por qué poner este tipo de imágenes? Porque generalmente tendemos a aprender por asociación. Así es. Recordamos alguna situación que nos llama o que dice, suena como esto, bueno, pues ahí está. Entonces el platanito, ti. Exactamente. Ti. Ahora, ti va a ser la segunda persona. Anterior era yo, ahora esto va a ser tú. Ti. El verbo que vamos a trabajar es un cochecito que está llorando porque chocó y se estrelló. Entonces vamos a decir choca. Para llorar, en náhuatl vamos a decir choca. Entonces, ¿cómo quedaría? Tú lloras, vamos a decir ti choca. Ti choca. Oye, ¿a ti te choca? Me choca. Bien, en el siguiente tenemos a Miki. Miki, que todos conocemos, bueno, está disfrazada ahí de la muerte, ¿no? Entonces, Miki, el verbo va a ser morir. Para decir morir en náhuatl, vamos a decir Miki. Para decir él o ella muere, vamos a decir Miki. Entonces, aquí en la siguiente imagen vamos a ver cómo ya se está representando el verbo. Entonces, decíamos en la primera ni, yo, ti, tú, él o ella, y. Ahí está. El verbo armamos sería Miki. Él muere, ella muere. Entonces, repasando, vimos patlani, el primero, volar. Luego fue choca, el verbo llorar. Y Miki, que es el verbo morir. El verbo morir. Estos verbos son verbos intransitivos, quiere decir que se quedan, la acción se queda en el sujeto. Entonces tenemos esos pronombres. Siguiente. Ni, ti, y. Ahí está. Bueno, estábamos lo que estamos diciendo. Ahí está. Siguiente. Entonces, para que, como decías, asociar al Miki que representa la muerte. Bien, aquí tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué será esto, Anabel? Una huellita. Una huellita. Para decir crecer en náhuatl, vamos a decir huella. Y aquí tenemos el ejercicio. ¿Y huella? ¿No tiene nada que ver? No, creo que no tendría que ver. Vamos a conjugar huella con ni, ti, y. ¿Cómo nos quedarían, a ver? Con ni, ti, sería ni huella, ti huella. Tú creces, él crece, ella crece. Muy bien, ahí quedó. Estos son verbos intransitivos. Quiere decir que la acción se queda en uno mismo. Y ¿una más? No sé si hay una más. Ahí está mi huella. Bien, ahí el mismo. Ahora, tenemos aquí, ¿qué es esto? ¿Nos puedes escribir la imagen? Una bebida, una botella que está trabajando para hacer una bebida que conocemos en tequila. Bien, para decir trabajar en náhuatl vamos a decir tequiti. Vamos a asociarlo con ese sonido de tequila. Tequila. Un tequilita que está trabajando. Tequiti. Y lo que estamos viendo abajo son los plurales. Nosotros, ustedes, ellos. Más la terminación. Recuerden que el náhuatl tiene esta H que va a sonar como. Entonces, para decir nosotros trabajamos, tequiti. Ustedes trabajan, nan, tequiti.
Ellos trabajan ki. Listo. Ok, entonces ya cerramos. La primera. Plurales. Ni. El del singular. Okay. Ni. Ti. Ahí está. Y luego los plurales. Nan. Ti. Ni. Súper. Oye, pues vale la pena, de verdad. Si a lo mejor no se les había ocurrido, yo les propongo, búsquense una libreta chiquita, pónganle ahí el nombre de náhuatl y cada vez que venga la sección vayan apuntando, porque a veces de ahí vienen algunas raíces de nombres muy originarios mexicanos, nuestros, ¿no? Exactamente. De verduras, de frutas y además, qué orgullo que sepamos náhuatl. Porque andamos queriendo. Exacto, andamos ahí queriendo aprender otras cosas. Pero muchísimas gracias, Uriel Cruz. Muy pendientes. Oye, rapidísimo. Tenemos un evento el próximo lunes 3 a las 3 de la tarde en Cuautlancingo. Es un evento gratuito. Vamos a hablar sobre los códices y los esperamos. Perfecto. Lunes a las 3. Órale, pues muchísimas gracias. Seguimos en vivo. Hasta luego.